Muy buenas noches. Pepe Mújica dijo una vez: no es pobre quien menos tiene, sino quien quiere más, más y más, infinitamente más, y nunca está satisfecho. Arrancamos la clave crítica en Almería 24 Horas Televisión. Muy buenas noches de nuevo. Desde luego, esa frase que le decimos que, pronunció el expresidente de Uruguay no se refería exactamente a la pobreza económica, sino más bien a la pobreza moral, ¿no? A esa ambición, a esa avaricia que desde luego condena a muchísimas personas. Pero no es menos cierto que hay otra pobreza que es real, que es palpable, que es la falta de medios, la falta de recursos, y de la que, por cierto, aquí en Almería parece ser, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, que tenemos mucho que decir, o al menos muchas personas que podrían estar al borde de padecerla. La renta per cápita de Almería es la más baja de nuestro país, aproximadamente de 11.300 euros. Esto significa menos de 1.000 euros al mes, y teniendo en cuenta el encarecimiento de la cesta de la compra, del combustible, de la energía, absolutamente de todo en este mundo que estamos atravesando, la verdad es que se antoja ciertamente difícil el poder vivir con 1.000 euros al cabo del mes y con 11.300 euros anualmente, como dice ese informe del año 2023, pero que es el último que se conoce del INE en nuestro país. Hoy vamos a hablar de la pobreza y vamos a hablar también de todo lo que muchas veces conlleva. En el final del mes de octubre, evidentemente, haremos también una mención a todo lo que tiene que ver con la salud mental, después de celebrar el Día de la Salud Mental, el Día Mundial contra el Suicidio. Bueno, también la falta de recursos muchas veces que condena a estar bastante mal a nivel mental. Y hoy también se cumplen 2 semanas desde el suicidio de una niña en Sevilla, que había recibido acoso escolar por parte de 2 compañeras y que ha hecho que reaccione brutalmente la sociedad sevillana. Hoy ha habido una movilización multitudinaria, miles de personas condenando este fenómeno, que además también está en auge y que nosotros queremos hoy abordar en el debate. Así que muchos temas que hablar y, como siempre, nuestros invitados habituales en este caso, como a mi derecha, mi amiga periodista, también licenciada en Ciencias Políticas, que es Rocío Fuente. Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Con temas duros, pero yo creo que necesarios que tenemos que abordar hoy, por ejemplo, y además tú querías especialmente hablar del bullying, ¿no? Porque esto no pasa en Sevilla, pasa en todos sitios. Pasa en todos sitios y es un problema que tenemos y sí hay que ponerlo sobre la mesa, tratarlo y hablar de ello. Bueno, temas sociales que también yo creo le van a venir como anillo al dedo a mi experto en este campo, que es Miguel Vera. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Fran. Oye, felicidades por la cita de un grande. De Pepe Mújica. Bueno, que además él hizo, yo creo que un poco ejemplo también de lo que es la humildad, que por cierto muchas veces tampoco está eminentemente relacionada con la riqueza. Y él era humilde, pobre, pero también humilde. Yo lo que más valoraba es la honestidad de su vida en todos los campos. Yo creo que es valorar una persona, un ser humano de los grandes. Y decían que no había... Hay gente tan pobre que solo tiene dinero, que yo creo que hace falta más valores, pero eso ya lo hablaremos luego. Sí, sí. Y luego hablaremos también, pues eso, de acoso escolar. Sí. Eres una referencia para mí en este campo también. Llevas 20 años que eres además responsable de convivencia, creo que además es el término que utilizáis en FAPACE, además contacto de la Delegación de Educación, en fin, una vida también dedicada a luchar contra esto que no es nuevo tampoco, ¿no, Miguel? No, ya contaremos que la primera tesis doctoral sobre acoso fue en 1995 de Chema Vilés, o sea que llevamos 30 años trabajando, investigando, y yo creo que es un tema que no debemos dejar y te felicito también por traer la realidad. Aunque sea dura, a veces hay que comentarla. Pues 30 años, todavía no parece que hayamos avanzado mucho en prevención o en concienciación, pero es verdad, luego vamos, y hoy también tenemos un estreno, en este programa de Clave Crítica, porque es habitual ya en la televisión de Almería 24 Horas, y es normal, porque tiene mucho que decir, Mercedes Fernández. Hola, Mercedes, muy buenas noches. Hola, encantada, buenas noches. Para poner la puntilla también a todo lo que está siendo este mes de octubre de la salud mental, pero para hablar también de temas sociales, que tú eres trabajadora social. Sí, trabajadora social de vocación, y yo creo que hay un montón de temas en la sociedad que normalmente no nos gusta hablar y que esta noche vamos a abordar de diferentes puntos, y yo creo que es súper interesante, la verdad. Y además a ver si podemos romper, además de tabúes, pues un poco falacias que pueden estar ocurriendo. A mí lo primero me extraña mucho, la verdad, ese dato de 11.300 euros
por persona, ¿no? En Almería, cuando se habla muchas veces también del poderío económico, ayer, sin ir más lejos, se decía que se habían superado los 4.000 millones de euros en exportaciones. Claro, las dos cosas no puede ser. Almería rica, pero Almería al mismo tiempo la más pobre. Bueno, vamos a ver si somos capaces de encontrar algún tipo de explicación. Y vamos ya a saludar a nuestro primer invitado que nos va a ayudar a conocer un poquito mejor esta realidad de la pobreza, porque ciertamente para tener una media así habrá gente por encima, pero habrá también muchos por debajo de esos menos de 1.000 euros al mes. Alfonso García es codirector de Almería Acoge y buenas noches lo primero, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Alfonso? Muchas gracias a vosotros por la invitación. Que además Muy bien, vosotros muy bien. en este mes de octubre, todo se ha dicho, habéis tenido también mucho trabajo, mucha intensidad de actividades. Habéis presentado, sin ir más lejos, Alfonso, esa memoria de la pobreza que soléis hacer pública por estas fechas cada año. ¿Qué conclusiones así básicas sacáis? ¿Cómo está Almería en cuanto a pobreza? Que vosotros además sí veis la verdadera, la directa y os mojáis en ella. Pues siempre es interesante decir que cuando hablamos de datos siempre se excluye a personas que normalmente se invisibilizan, como son las personas que no tienen documentación, los migrantes que no tienen lo que se suele decir papeles. Estas personas no aparecen, su trabajo no sale porque es trabajo que está fuera de los márgenes, que es trabajo en negro, y suelen estar todavía peor pagados que los que se aparecen en los mismos, tanto para en el SEPE, para salir las personas que trabajan en el mismo, como para los datos económicos. Lo de la renta más baja de España es cierto, la media es muy baja, pero hay una cosa que es muy peculiar y curiosa, que es que en el Puche la media ronda los 5.000 euros y en la térmica, en el barrio de la térmica, ronda más de 24.000 euros. Entonces el problema es que hay una desigualdad estructural entre ciertas regiones y zonas que precisamente coinciden con las personas más vulnerables, con otras zonas donde la renta es muchísimo más alta y se acerca más a medias de otras regiones de España. Claro, esto nos lleva además a numerosos problemas que además lindan incluso con la gente que tiene unos ingresos pues mayores, que son, por ejemplo, el acceso a la vivienda. Alfonso, vosotros que además desde Almería Acoge trabajáis mucho con infravivienda, con personas que viven en chabolas, ¿no? ¿Cómo es esta situación? Porque claro, si estamos hablando de gente, por un lado, que ni siquiera está registrada, que efectivamente cobraría pues mucho menos de 11.000 euros. ¿Cómo puede acceder a una vivienda? ¿Esto realmente es una facultad que pueden tener aquí en Almería? El acceso a la vivienda a las personas más vulnerables hoy en día es privativo para ellos. Es casi imposible que puedan acceder a una vivienda. Y siempre hay que diferenciar si son personas que actualmente viven en asentamientos. Tienen que empezar primero de todo por documentarse, porque no van a poder acceder ni tan siquiera al alquiler. En el mismo momento en el que no presenten un contrato de trabajo, no presenten tal, no presenten tal, no presenten los 12.000 papeles que te piden para una persona española, pues imagínate si no tienes documentación. Es prácticamente imposible obtenerlo. Y una vez que superan ese proceso, tienen que buscar alquileres o irse a las afueras de Almería, que si nos fijamos en los datos se aprecia que en Níjar, Vícar, La Mojonera, que es la periferia, que son pueblos donde mayormente viven trabajadores agrícolas y personas migrantes, hay un alto número de personas porque es el único sitio donde se pueden comprar una vivienda. Y si miramos en el centro de Almería o en la Vega de Acá o Nueva Almería, el número de personas migrantes o de personas vulnerables baja porque son precios prohibitivos que están por encima de los 250.000 euros un piso con 2 habitaciones. Me llama además la atención, bueno, yo viendo un poco los datos, pensaba yo que el salario mínimo interprofesional era 1.100 y pico euros, 1.134 creo, si no me falla la memoria. Aquí estamos hablando de gente que cobra por debajo de ese salario mínimo interprofesional. Claro, la mayoría de esas personas que vemos además en el umbral de la pobreza, con riesgo de exclusión, ¿en qué sectores laborales veis que pueden tener un empaque o un encaje en la provincia de Almería? ¿Y hay sueldos que les permitan salir de esa realidad en la que se encuentran? Sí, es una realidad que tenemos cuando el proceso productivo de una población, que estamos hablando de Almería, pero que las zonas récord de desigualdad y de pobreza es Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura,
Está claro que hay un norte-sur de la pobreza, donde los nortes tienen más y el sur es mucho más pobre. Normalmente se trabaja en la agricultura que es por temporada. En Almería, aunque es verdad que tenemos la suerte de que se puede trabajar mucho tiempo del año, no dejan de ser temporadas donde estás un mes trabajando, 15 días parado, 20 días trabajando, 2 meses parados, y eso genera mucha desigualdad y mucha pobreza porque no tiene estabilidad. Por eso salen los 5.500 euros, a lo mejor trabajan 3 meses al año, el resto no pueden acceder a un trabajo. Y después el otro sector donde trabaja es la hostelería, son 4 meses al año. 4, 3, otro trabajo que se trabaja para las mujeres, que son las grandes invisibilizadas, porque es un sector muy feminizado, es el sector del cuidado de personas mayores, que son auténticas barbaridades. De personas las que se dependientes, cobran, que les cobran efectivamente, poquísimo. de nuestras personas dependientes, que cobran, a muy poca gente le hacen contrato, les pagan una miseria, les pagan entre 700, 600, 800 euros trabajando como interna, 24 horas, 365 días al año. Y entonces, claro, es evidente que genera una pobreza. Son sectores que son pobres por naturaleza. No nos podemos equiparar como, por ejemplo, con Euskadi, que el índice es un 14% de pobreza. En Vivir para comparación trabajar, nuestra. ¿no? Que decían muchas personas, en lugar de trabajar para vivir. Bueno, enseguida voy a abrir también por si queréis preguntarle algo a Alfonso García, pero bueno, con la labor que hacéis, desde luego Almería Acoge, referencia como organización no gubernamental de aquí de la provincia de Almería. ¿Qué ves lo más necesario, Alfonso? ¿Qué crees que bueno, es lo más perentorio ahora mismo en Almería? ¿O qué os gustaría que cambiara de inmediato, digamos, para intentar ayudar un poquito a esos colectivos? Hombre, hay dos cosas fundamentales que son las piedras angulares de la crisis que estamos viviendo. La primera es la vivienda, que hay que destacarla. La situación que se está viviendo de falta de vivienda en zonas tan tensionadas como en la zona de Níjar, donde hay miles de personas viviendo en asentamientos, creo que es un problema que roza lo inhumano, lo que se está viviendo en estas zonas. Y no solo lo tenemos aquí, también está en Huelva y en otras regiones de Andalucía. Y después se está creando la figura del trabajador pobre. Hay millones de trabajadores que se levantan Sí. toda la mañana a las 6 de la mañana, llegan a las 8 de la noche a su casa y no tienen dinero para echar la gasolina, para comer, Yo, para el sí. material escolar de los hijos, Totalmente. dicen, hay mucha desigualdad, las personas que viven en barrios vulnerables que tienen menos nota media, les cuesta más el colegio, claro, no tienen dinero para clases particulares, por poner un Sí, que ejemplo no se de la puede. desigualdad que genera en todos los ámbitos. Sí, sí. Y lo más imprescindible es que haya trabajo digno para las personas, que se paguen los sueldos que se merecen, que se dé de alta a las personas cuando estén trabajando Claro, esa es otra. y que faciliten la documentación a todos estos grandes invisibilizados, que son las personas migrantes sin documentación, que son parte clave del tejido productivo almeriense y son parte clave de los 4.000 millones de euros en exportaciones que se están haciendo y que no repercuten directamente en la población que realmente está cogiendo los tomates. Pues Alfonso, muchas gracias. Miguel, Rocío, no sé, Mercedes, ¿queréis comentar algo con Almería Acoge antes de que lo despidamos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ¿Todo muy yo claro? sobre todo, Alfonso, daros las gracias por la labor tan importante que hacéis. Y lo que tú acabas de decir me parece muy importante subrayarlo. Hay muchísimos trabajadores que trabajan por generar riqueza en Almería y ellos no la están recibiendo, al revés, no, por esa falta de contrato y esa precariedad laboral son los que están en esa lista de pobreza. Entonces, sobre todo, gracias, que sigáis así y que de verdad que hacéis una labor maravillosa. Pues un equipazo además que tienen, ¿eh? Alfonso y bueno y Juan y bueno todo el equipazo que nos podríamos tirar un tiempo nombrándolo a todos porque la verdad es que es impagable la labor que hacen. Sí. Que un fuerte abrazo, muchas gracias por abrirnos un poco este tema de debate y yo creo que los mimbres están puestos. Mercedes, si quieres empiezo contigo. Hombre, es llamativo, ¿no? Hay mucha gente y confirmamos, claro, que todos los que están, por ejemplo, considerados ilegales no están en el INE, o sea que la situación puede ser aún peor, ¿no? Por supuesto, yo creo que no solamente que no estén en el INE, es que no cuentan para muchísimas cosas de la vida, ¿no? Es como una sociedad invisible que está ahí, no queremos tampoco que nos molesten demasiado, es como la concepción de cuanto más guetos se haga, cuanto más aislados estén, más fácil para nosotros como sociedad también es cerrar la puerta y que no se vea el problema, ¿no? Entonces yo creo que estamos entrando en un problema estructural desde arriba, desde el gobierno hasta la última piedrecita de abajo, en el que hay gente que se está lucrando muchísimo,
gente que hay mucho intermediario de por medio, ¿no? Como digo yo, y tampoco le estamos poniendo las cosas fáciles a los cuatro que sí que quieren hacerlo bien, pues tampoco se está poniendo demasiado fácil para regularizar la situación que hay, que es asfixiante realmente y que estamos viendo cada vez más problemas en cualquier ámbito de la vida de estas personas. Claro, yo creo que en el tema de los ilegales, ¿no? Mal llamados ilegales, porque nadie es ilegal, ¿no? Personas que no tengan documentación. Sí, no documentado. Es cierto que es tremendamente difícil. Yo sigo sin entender las políticas que hay en España, porque si no queremos que se vayan, pero al mismo tiempo tienen que estar 2 años sin trabajar, porque no se les puede hacer contrato, para demostrar que llevan 2 años aquí, que han estado viviendo aquí, para que se les den los papeles, pues oiga, si no ha podido trabajar, pues ese señor o ha cogido fruta de los árboles que no fueran de propiedad privada o dentro de propiedad privada, porque si no, a mí no me salen las cuentas. Y a todo esto hablamos de la pobreza y de esos datos, claro que tampoco se puede decir, la culpa la tiene la inmigración, porque es que no están los inmigrantes ilegales ahí en esa estadística. Es que estamos hablando de una situación que yo creo que esto es un problema muy, muy grave y una situación en la que quedamos todos muy mal reflejados, porque es un fracaso de todos como sociedad. Con 1.100 euros, 11.000 euros anuales no se vive, se sobrevive, porque los precios, simplemente los precios de la cesta de la compra se han elevado muchísimo. Luego hablaba Alfonso de los trabajadores que cuidan la atención de enfermos, pero nos olvidamos de un sector también que está dentro de esa economía sumergida, las trabajadoras del hogar. ¿Cuántas mujeres trabajan para familias, limpiando, haciendo de comer, cuidando niños que están sin contrato, con salarios vergonzosos y en unas condiciones que, claro, ahí está el contraste de datos? Lo que no puede ser es que vivamos, como tú lo decías al principio, somos la huerta de Europa, generamos riqueza y tenemos ese contraste, por una parte, de los invernaderos que generan, pues me reitero, esa huerta de Europa, y por otra parte esos asentamientos ilegales. Entonces, por una parte producimos mucha riqueza, pero no se ve reflejada. Hay un problema estructural. No me quiero alargar mucho, que sé que Miguel tiene que hablar, pero yo creo que aquí habría que atajar el problema y sobre todo proponiendo dos cosas. Por una parte, el acceso a la vivienda. No solamente la gente que gana ese dinero tiene problemas, todos tenemos problemas hoy en día para un acceso a una vivienda, una hipoteca, un alquiler, están altísimos. Es imposible, es que lo está diciendo. Muy complicado. Gente que tiene 2 y 3 trabajos para poder pagar la hipoteca. Y no se puede, y te piden para un alquiler un montón de papeles y está muy complicado. Y otro, el tema de los contratos. Claro. Los empresarios son los primeros que tienen que hacer contratos legales y aquí también nos afecta mucho, lo decía Alfonso, la temporalidad. Entonces, bueno, tenemos ahí una mezcla de cosas, pero que esto hay que ponerse a trabajar y arreglando punto por punto. Hombre, aquí hay algo que la matemática no engaña. Y es cierto, por ese argumento que decía también Rocío, es muy difícil vivir con 900 euros al mes. También puede ser que se declaren esos ingresos, pero luego, pues no sé, haya un trabajo de niñera o de un chapú que hace en cualquier sitio. Y hay más dinero que quizá no está contabilizado. ¿Tú qué piensas de esto, Miguel? Las matemáticas no engañan, pero a veces mienten. O sea, porque portadas podemos tener mañana, Tíjola, el pueblo más rico de España. ¿Por qué? Porque hay 2 personas que generan un Producto Interior Bruto brutal y además no están en B. Con lo cual hay 2 cosas que sí quería subrayar. El tema de cronificar la desigualdad es un problema, y 2, que estamos contemplando por primera vez trabajadores y trabajadoras pobres. Ojo con esto. Y luego, los últimos premios Nobel de Economía se lo han dado a personas que han estudiado específicamente los vínculos que tiene en la sociedad la desigualdad, el desastre que produce en nuestras sociedades, que deberían ser inteligentes, el tema de la desigualdad. Ojo con el tema que puede desestructurar cualquier país. Y luego la grande falacia de decir, telespectador, si no cobras más de 2.500, no eres clase media. O sea, aquí la mayoría somos clase baja, lo que pasa que y de ahí para abajo. Con lo cual, a veces nos creemos que el problema no es solo para los que están peor que nosotros, pero el problema es que hace falta una gran clase media y que hay una desigualdad estructural que no sé cómo la vamos a romper. Eran las 2 cosillas que quería. Y para terminar, esa gran mentira de es pobre porque quiere, eso es falso. Y 2, no existen igualdad de oportunidades. No es que van al mismo colegio, no existen igualdad de oportunidades, porque luego en casa no existen igualdad de oportunidades. Yo la verdad que no quiero ser hoy demasiado abogado del diablo, pero es cierto que el segundo programa hablábamos de que Almería es la provincia con mayor tasa de trabajadores autónomos.
¿no? Que además están atemorizados por sus 63.000 personas que pueden ver subida de las cuotas. Pero hoy lo que vemos es otro titular, y es la renta per cápita más baja que España. Claro, aquí también está claro que tienen que jugar los autónomos, ¿no? Y a todo esto, que hablamos de situaciones, claro, la cesta de la compra, la vivienda, esto a nivel mental destroza una familia, destroza una persona por completo, ¿no? Hombre, por supuesto, ahí vemos la correlación que quería aprovechar lo que ha dicho Rocío también de las mujeres, ¿no? Que son las que normalmente cuidan. Vemos que hay una relación directa entre el suicidio, porque mucha gente dice, ¿por qué esa tasa tan diferenciada entre hombres y mujeres con respecto al suicidio? Los hombres se suicidan muchísimo más. Y a veces por tragar temas económicos, ¿no? Exactamente, porque hay un factor social y económico que afecta mucho más al hombre. ¿Por qué digo esto? Vemos en nuestra provincia, sin ir más lejos, que hay muchísimas mujeres que se dedican a los cuidados del hogar y de los niños, que cuando tienen 27, 28 años, paran su carrera profesional y deciden, oye, pues cuidar de la familia, ¿no? Que supuestamente alguien tiene que hacerlo, pero que debería de ser algo corresponsable. Y entonces ahí vemos cómo muchísimas mujeres se tiran 10, 15, 20 años sin producir un céntimo. De forma legal, obviamente, porque el trabajo que hacen, obviamente, debería estar recompensado, pero claro, no lo está por desgracia. Es difícil. Entonces vemos ahí ya una desigualdad brutal con respecto al hombre y la mujer. ¿Qué pasa? Que eso trae una doble carga. El hombre se siente responsable de proveer a la familia. Sí, sí. Y si cuando, falla... Exactamente. Cuando no lo consigue Fran, ahí es cuando tenemos el problema. ¿No? Es verdad, Sí, es verdad. Claro, culturalmente, o sea, vivimos, cuando decimos, no, es que vivimos en una sociedad patriarcal, se concreta efectivamente que nosotros tenemos que ser el macho proveedor, pero eso es cultural. Claro. Exactamente. Lo que pasa es que habrá que cambiar los cimientos de la sociedad para permitir que, evidentemente, con la situación que tenemos, que con 2 o 3 trabajos un hombre no pueda pagar Y solo ni lo- siquiera a la familia, decía ¿no? la A llegar compañera. a final de mes. Se ha tipificado lo que es el trabajo del hogar. Tú contratas a alguien que te haga la lavadora, la plancha, cuida a los niños, la cocina, tal. Está a más de 12.000 euros. O sea, si tú coges todos los trabajos que puede hacer un papá o una mamá en casa y lo tienes que contratar fuera, serían más de 12.000. Y luego dices, no, es que mi mujer no trabaja. Es que no trabaja, si tendría que cobrar más de 12.000 euros. O ayudo a mi Claro, mujer, ¿no? o Que ayudo a mi también mujer. se dice mucho, ayudo a mi mujer. Bueno, pues fijaos, estamos hablando de estar mal económicamente, estos son datos además de 2023, hoy hace justo un año, y queríamos nosotros recordarlo también aquí en la clave crítica, que empezaba la tragedia que después azotó la Comunidad Valenciana, ¿no? Esa terrible dana que su primera cara la mostró en el municipio de Ejido, con apenas media hora de una fortísima tormenta de granizo, pero que se llevó por delante pues, más de 3.000 vehículos, un montón de hectáreas, aproximadamente 200 millones de euros en daños, ¿eh? Un año más tarde, ¿cómo estamos? Pues con movilizaciones en Valencia, porque hay muchísimo por hacer. No se han asumido tampoco responsabilidades por parte de los responsables políticos, que debería haberse hecho. No hay explicaciones también para muchos que lo han perdido todo, a nivel material, pero también personal, porque ha habido familias enteras destrozadas, con víctimas en el mismo núcleo familiar. Y luego aquí en Almería, desde luego, no podemos acercarnos a lo que ocurrió en la Comunidad Valenciana, pero también hubo daños y también hubo, desde luego, gastos importantes que, para los que estaban mal o que estén en esa cifra de 11.300 euros, pues ha debido ser complicado, porque a lo mejor no tenían seguro en el coche, no tenían seguro en el hogar, en fin. Un año más tarde, compañeros, hablamos tanto a nivel local como a nivel nacional. ¿Cómo veis la cosa? Porque ahora es verdad que lo que ha cambiado es que cada vez que se niebla y cada vez que llueve, creo que nos da un poquito de miedo. Rocío. Hombre, es que yo todavía recuerdo perfectamente ese estruendo, ese sonido de aquella noche con ese granizo. Bueno, la verdad que aquello fue una desgracia, lo que pasó aquí, lo que pasó en Valencia fue de verdad un horror. Decías que no se podía comparar, no se puede comparar ni los daños causados ni la gestión realizada, porque yo recuerdo aquella noche que los agricultores salieron a la calle a buscar a los caminos, a los invernaderos, y en la calle estaba el alcalde, el concejal de Agricultura, todos los concejales, todo el mundo salió a la calle a ver qué estaba pasando. Y eso hay que reconocerlo porque fue así. Dieron las tantas y los políticos fueron los primeros en salir. ¿Qué pasó en Valencia? Nada que ver. Que se escondieron. Nada En Valencia, a un año después, seguimos intentando saber dónde estaba Amazon ese día. El máximo responsable, el día más trágico de la Comunidad Valenciana, un señor que preside la Comunidad Valenciana está desaparecido.
Y a día de hoy sigue sin asumir responsabilidades, avalado por mucha gente, sin dar explicaciones, porque lo fácil hubiera sido que salir y decir la verdad y argumentarlo, no un año mintiendo. Ha tenido que salir la periodista que estaba con él a dar su explicación. En fin, lo que estamos viendo allí es un despropósito. Y hay 37 minutos todavía que no se sabe dónde estaba. Pero que ni lo vas a saber. Ni lo vamos a saber, pero que es una pena que con todo lo que ha pasado, 229 víctimas en Valencia, que a día de hoy sigamos pidiendo explicaciones. Que de verdad yo creo, y sinceramente, que si Mazón hubiera estado en su sitio, las víctimas hubieran sido las mismas, porque no creo que él lo hubiera solucionado, pero creo que la responsabilidad política personal la tenía. Sí que he estado viendo pues estos días la evolución y cómo se ha aprendido a controlar todas estas cosas. Y si una cosa por lo menos se ha aprendido es que las alertas, que ahora llegan las alertas en el momento que pasa algo, los móviles, llega. En su momento llegaron tarde, pero no estaban bien redactadas, no estaban bien comunicadas, porque lo que decía era, no salgáis de casa. Mucha gente en Valencia se ahogó en su casa porque vivían en bajo. Ahora ya por lo menos esa comunicación ha cambiado, están diciendo cuando pasa algo a la gente que salga a la calle y se vaya a una zona elevada. Por esa parte hemos mejorado. Por la otra, pues bueno, yo sigo esperando que desde Valencia se tomen responsabilidades y por un mínimo de vergüenza. Has apuntado cosas, además me parecen interesantes. Fíjate, sobre la responsabilidad política hay que seguir apostando por el localismo, porque realmente lo que hemos visto también en Valencia es una reacción inmediata de políticos locales, totalmente. De alcaldes, de concejales, hasta arriba, digamos, de barro, poniendo sus casas a disposición. Pero hemos visto cómo al subir peldaños, en este caso la responsabilidad era de la comunidad autónoma, porque está así previsto, ¿no? En el régimen de emergencia, podía pedir, como hizo, ayuda al gobierno y después, evidentemente, también pues, pero la responsabilidad principal es de la comunidad autónoma. Pero claro, si no se articulaba, no se hacía esa petición, claro, nos costó mucho. Es verdad que hay otra frase que perseguirá, yo recuerdo, a Pedro Sánchez, y es que decía, si quieren ayuda, que la pidan, ¿no? Y se interpretó también como cierto acto de... es que no se puede actuar a no ser que te soliciten esa ayuda. Sí. Bueno, el presidente del gobierno, me imagino que si él quería podía haber actuado sin esa petición previa, pero es necesaria esa petición previa de la comunidad autónoma. Se pide para muchísimas cosas. ¿Por qué no se pidió? ¿Por qué no se pidió en ese momento? Y lo que tú decías me parece muy importante. El localismo, aquí es lo que digo, salieron de momento. Es verdad. Miguel, Merce... Yo lo que... Es que, claro, pones la dana de elegido. Yo a mí me da un poco de pudor. Sí, es raro mezclarla, es verdad. No, es que yo todavía tengo mi coche con el seguro a todo riesgo, lo tengo todavía abollado. O sea, que ya ha pasado un año y todavía estoy esperando a que lo arreglen. Pero claro... Vamos a tardar en dejar de ver coches abollados. O sea, todavía hay. Y el mío es uno. ¿Que soy imbécil? Pues sí, pero... todavía estoy esperando. Bueno, con el seguro a todo riesgo, sí. Bueno. Madre mía. Claro, pero ten en cuenta que nuestra felicidad es muchas veces por comparación. La prueba esta de la investigación, le pones un mono que te da una piedra y le pones un poco de pepino y estás súper contento, hasta que pones uno al lado que te da una piedra y le pones plátano y ya al que le das pepino se cabrea. Claro, yo no me puedo cabrear porque tengo mi coche todavía abollado cuando hay 229 víctimas. Que no ha aparecido todavía. Y ayer ya no se pedía solo Mazón dimisión, sino ya Mazón a prisión. Ya estamos en un estadio un poquito superior y ojo que eso creo que sí lo vamos a ver. Pero quizás sea también por la falta de empatía, ¿no? Porque claro, es que Mazón yo creo que ha interpretado muy bien el papel de cómo se hace todo mal en la gestión de una crisis. Yo creo que cuando llegamos a ciertas posiciones o estatus sociales, de poder, en el trabajo, hay un factor psicológico que es como que nos aparta de la gente de a pie, ¿no? Esta no es mi gente, yo no me muevo con estas personas, no es mi problema. Es como que pierden la perspectiva. Exacto, pierden la perspectiva por completo. Entonces, eso se nota muchísimo con lo que decíais antes, de claro, Francisco Góngora aquí se siente de parte del pueblo, se siente que esos 50 coches o 100 o 3.000 que se han abollado, entiende que le duelen. Mazón, no sabemos por qué, ha perdido esa noción, ¿no? Esa conexión con su gente. Sí. Y es algo que no se entiende porque es que España entera estaba llorando, ¿no? Entonces era como, ¿cómo es posible que usted, que es de Valencia, no esté completamente destrozado con lo que está pasando y no se haya llenado de barro hasta arriba? Yo creo que aquí falla muchísima gente. O sea, aparte de la gestión, yo creo que la comunicación, ¿no? Efectivamente, esa empatía, esa recepción. Sí, yo creo que a veces pasó cuando fueron los Reyes. Al final, de primera la gente se cabreó, claro, pero al rato la gente se da cuenta, no, pero es que están aquí, se están manchando. Entonces, es lo que querían. Si era imposible frenar la lluvia, con la naturaleza no vamos a poder.
pasa igual con un tsunami, puede haber muchas alertas y se hubiera muerto gente aún así. Sí, sí, sí. Yo tengo amigos de allí que ahora, un año después, hablamos del tema y dicen, no, es que instintivamente quiero ir a por mi coche. O sea, fíjate la tontería, ¿no? Que es algo material, claro, pero si tú recibes una comunicación que te dice exactamente el riesgo que tienes, esa comunicación no llegó. Por eso tú sales corriendo, coges tu coche y lo que quieres es llegar a tu casa. Sí, a las 3:30 te avisan de que va a reventar la balsa y que se van a inundar. Mucha gente no hubiera bajado. No hubiera salido. Puede haber Por alguno, supuesto. posiblemente, porque por estadísticas tontos siempre hay, pero esa persona mayor que sin saber nada baja con toda la paz del mundo y tranquilidad al sótano diciendo, oye, que acaba de reventar la balsa y que se va a inundar 10 metros. Entonces, eso fue lo que falló. Por eso no han sido 1, 2 o 15 cuando son las grandes. Hemos estado 12, o sea, 150, 151, 152, 153, si va una a una hasta 229, es que son muchísimas. Y luego se hubiera minimizado los riesgos por lo menos, o sea, las víctimas. Sí, luego ya vamos a cambiar de tema, vamos a hacer un alto, pero luego hay otra cuestión, ¿no? Con este tipo de gestiones de crisis, ¿no? Que es, ¿se han puesto los protocolos suficientes, que sería lo importante, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir más? O sea, en este año, con esta experiencia, ¿no? Viendo lo que estáis diciendo de los mensajes, de cómo habría que proceder, ¿hemos aprendido algo? O sea, porque es curioso, ¿no? Ahora parece que hay tormenta, ¿no? Parece que viene y se nubla y pensando que puede venir granizo, lo primero que hacemos, yo creo que es lo que decía Rocío, ¿no? Casi que vamos y buscamos un techo, ¿no? Para poder aguardar los coches. O sea, ¿hemos aprendido algo de esto? ¿Pensáis que sí, que no? Hombre, yo creo que algo se ha aprendido, sobre todo lo que te decía, lo que es la gestión de la comunicación, algo se ha aprendido, nos falta mucho camino y sobre todo nos falta mucha empatía, muchísima humildad. Y volviendo a lo de Amazon, hubiera sido tan sencillo como salir al día siguiente, pedir perdón a esas 229 víctimas y su familia y retirarse. No lo quiere nadie en Valencia y sigue estando ahí. Hasta y una cosa que no Feijóo le ha dado hoy un recadito, además. Es que está ágil, le ha costado un año, pero está ágil. Veo que funciona. Y otra cosa que salió el otro día también que me parece muy preocupante, que está pasando allí, no sé si lo había escuchado, todas las donaciones y ayudas de la gente anónima que hicieron a una... Que no se sabe dónde ha ido, ¿no? No se sabe dónde ha ido. Qué fuerte. Es tremendo. 9 millones de euros que se supone que iban destinados a arreglar casas, viviendas, ayudar a la gente. Y sobre todo es grave porque son donaciones de gente finalista, anónima. además, claro. Gente que, además decían el otro día, gente que no puede, a lo mejor solamente aportó 5 euros, pero hizo una aportación. Totalmente. Tú has dicho, perdona, sí. Hemos aprendido, yo creo que sí. Vamos a hacer algo, me temo que... ¿Quién le pone el cascabel al gato, por ejemplo? Uno sabe dónde los ríos siempre van al mar y tienen memoria. Vamos a decirle a alguien que vaya a hacer en la poca costa que nos queda en Almirmar, no te dejo construir porque el río... Aprender si aprendemos. Pero luego somos capaces de decir, mire, usted no puede poner un camping en medio de una rambla. No, es que son puestos de trabajo. Sí, claro. Sí, pero sabemos que dentro de 15 o 20 años va a haber una desgracia. Eso es una cosa. O, por ejemplo, empezar a sancionar, además, duramente a todas las personas que hacen vertidos, por ejemplo, o depósito de materiales sólidos, que además es que se ve aquí continuamente en ramblas, por ejemplo, en el poniente almeriense o en Almería Capital. Aprender y actuar. Están secas, pero son... evacuaciones de agua, o sea, eso tarde o temprano si llueve puede reventar y puede romper. Qué buena frase, Miguel. Venga, pues vamos a hacer un pequeñito alto en el camino y así además aprovechamos para cambiar de tema porque queremos hablar hoy mucho de salud mental y de algo que produce muchas veces el estallido, ¿no? De que tengamos algún problema de depresión, incluso algo más grave, como es en edades tempranas, en gente joven, en niños y niñas incluso, el asunto del acoso escolar y el bullying. Así que, venga, que seguido lo abordamos aquí en Clave Crítica. Bueno, pues ya estamos de vuelta, aunque es verdad que casi que es más interesante lo que ocurre aquí durante la publicidad que lo que ocurre en directo en antena, ¿eh? Bueno, un día vamos a hacer tomas falsas, ¿eh? Ya tengo ahí a Alejandro un poco tomando nota y sobre todo imágenes, así que cuidado, cuidado, que todo puede quedar recogido en la cámara. Madre y mía. bueno, un poquito de humor, porque además yo creo que podría ser un buen antídoto, Mercedes, ahora que estamos llegando al final de octubre, para combatir los malos estados mentales, ¿no? Es de hecho la risoterapia y todo esto muy útil para un momento depresivo, ¿no? Es buenísimo, o sea, es que el hecho de reír libera un montonazo de
de endorfina, los niveles de dopamina se regulan. Como ahora hemos hecho nosotros durante la publicidad, prácticamente. Exactamente. Es que reír siempre es un plus en la vida. Yo siempre digo que aprovechemos todas las píldoras. Y mi compañero Iván, que es un experto en esto de la risoterapia, es que tú puedes tener un día malo y cuando alguien quiere provocarte esa risa... Te ríes como con más ganas, sí. ¿eh? Por eso yo siempre digo que hay que intentar, que cuando nos crucemos con los demás, ¿no? Intentar hacer la vida un poquito más fácil, ¿no? Que no sabemos lo que está pasando cada uno Es verdad. por dentro. Lo que lleva por dentro, eso es cierto. Bueno, final de este mes que habéis dedicado, bueno, vosotros estáis en el timón todo el año, porque hacéis 12 meses, 12 objetivos, pero ¿cómo estás viendo? Muy activo, ¿no? Muchas actividades, ¿cómo ha respondido la gente y eso? Ha sido una locura este año, nunca mejor dicho, ¿no? No ha sido solamente 12 eventos, Fran, porque es que nuestra jefa se vino arriba y cosas que nos proponían pues para adelante y al final ha sido un trabajo técnico y de la junta directiva y de los que colaboran enorme y yo siempre voy a tener palabras bonitas para mis compañeros porque es que lo sufro desde dentro, ¿no? Claro. Y lo vivo y lo disfruto también, ¿por qué no? Y ha sido mucha tela que cortar, pero yo creo que hemos llegado a muchos de los objetivos que queríamos, que era que la salud mental se hablara en distintas zonas y en distintos ambientes, sobre todo, porque siempre nos centramos en los que se acercan a nosotros y hemos querido esta vez cambiar esa dinámica y llegar a gente que no te que no era habitual, ¿no? Claro, hablabas de Cristina González, que además es súper combativa, es la presidenta del Timón y le gusta reivindicar, sobre todo atención, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con los médicos, ¿no? La sanidad y que se apoye todos esos episodios que además nos alerta un poco, Mercedes, de que están afectando a cada vez gente más joven y la salud mental no está en su mejor momento, si se me permite la expresión. Yo creo que la oleada que se nos viene, eso sí que va a ser un problema de salud pública gravísimo, ya lo es, de hecho, pero la que se viene va a ser importante. Y gente muy joven que esa adicción a las pantallas, al final hablamos de que los problemas de adicción con sustancias y sin sustancias son un problema, pero es que sin darnos cuenta estamos volviendo adictos a nuestros niños a algo que no tiene sustancia y claro, no, como que no nos da tanto miedo, no le damos tanta importancia. Pero esos niveles de dopamina que hemos hablado, que necesita nuestro cerebro... ¿Eso cómo luego se lo damos? Hay que subir el nivel de la adicción. Entonces ya empezamos a una cada vez más temprana edad a ese contacto con el tabaco, con el alcohol, con las drogas ya un poquito más duras y encontramos gente con 16, 17 años con problemas gravísimos de adicción que antes no se veían de esa manera y que ahora tenemos que abordarlo desde muchísimos puntos de vista y sobre todo que traemos una comorbilidad con un problema de salud mental de base que cada vez son más y más y no tenemos recursos suficientes. Esa es la realidad. Hoy además tenemos previsto hablar con Proyecto Hombre, creo que nos han mandado un mensaje, si no da tiempo lo vamos a escuchar viendo un poco lo que tú comentabas, ¿no? Como las adicciones, las nuevas tecnologías, pero también la cocaína, que sigue invadiendo sobre todo al género masculino y creciendo en el género femenino. Sobre salud mental, ¿algún apunte? Sí, vamos a pasar ver, a yo un tema. poco lo que decía Merce también, que estamos desbordados. 1 de cada 5 adolescentes ya sufre ansiedad. Solamente el 3% de estos adolescentes son tratados por psicólogos en la sanidad pública. Hay listas de espera de 6 y 7 meses. A un adolescente que va con un problema mental, con una ansiedad y te dan cita para que te vea un psicólogo en 6 meses, Madre mía. no solucionan Tiene nada. que ser un año, o sea, Claro, es que... mentalmente un mundo, ¿no? El que Sí, te den 6 y meses. luego no todas las familias pueden permitirse llevar a su hijo a un psicólogo privado, a un centro privado. Por eso me parece muy importante toda la labor que hacen desde el Timón, porque es lo que decía Mercia, este año lo han sacado todo a la calle, han puesto la salud mental encima de la mesa y es un paso súper importante porque hace unos años nos daba como vergüenza. Claro. Por cierto, ahora que dices eso, permíteme, habrá gente sin recursos también en el Timón, entiendo, ¿no? Hombre, por supuesto. De hecho, hay muchísima gente que tiene unos recursos muy bajos y Es que es importante lo que dice el punto Rocío, fuerte, claro. porque a mí me gustaría que estamos aprovechando este espacio, ¿no? De que la gente entienda que la asociación no es que se junten ahí 4 personas a tomarse un café y a ver la vida venir, no. Hay un equipo multidisciplinar, que hay un trabajador social, bueno, en este caso trabajadora social que soy yo, hay 3 técnicos que se encargan de esas actividades diarias, tenemos 4 delegaciones en Almería, tenemos 3 psicólogos, tenemos programas de empleo, tenemos atención individualizada, tenemos apoyo en el entorno, porque hay gente que ni siquiera es capaz de salir de su casa a pedir ayuda. O sea, esas cifras que decía Rocío
te garantizo que son más segurísimos, Sí, sí. Sí, solo que la seguramente. gente, ¿por qué pasa? Pues No lo le da dice. vergüenza, le da miedo, no quiere sentir ese estigma, que el otro piense, Ah. que diga, que tal. Está muy estigmatizado también Sí, el tema de la casi. salud Muchísimo, mental. muchísimo. Sí, a ver, me imagino a la gente yendo por la sede del timón, espero yo que no ocurra, y entrando rápido, que no lo vean, ¿eh? Espero yo que eso cada vez ocurra menos, ¿eh? Sí, mira, hace poco, porque bueno, yo ejecuto el programa penitenciario y judicializado, soy facilitadora procesal, ¿no? Para personas con discapacidad, no solamente como un problema de salud mental. Y claro, me encontraba con la tesitura de, me viene gente muy desesperada porque está en un proceso límite de, oye, van a meter a mi hijo, a mi hija Claro. en prisión, y es como pues yo siempre digo que es como de las últimas líneas que cruzamos, ¿no? Es decir, ¿y ahora qué? Y se da una atención impresionante, y cuando le decimos, bueno, pues si usted quiere colaborar de alguna manera, yo sí me da mucha vergüenza siempre decirlo, pero tenemos que hacerlo porque al final es una Claro, parte más de claro. nuestra supervivencia como entidad. Y le ofrecía esa, que son 60 euros anuales, que es que no... Ser socio del timón. Ser ¿no? socio del timón, es que son 5 euros al mes, es que Sí, sí. realmente gastamos En en tontería a diario y te dicen, uy, qué caro. Sí, Digo, y hay una parte en mía que digo, señora, qué caro. Llevo 3 semanas atendiéndola diariamente, Ya. Fíjate, fíjate. de forma exhaustiva, hablando con abogados, hablando con, coordinando Fíjate. los servicios. Digo, eso no está pagado. No. Claro. Realmente eso no está pagado, ¿no? Y es muy complicado porque dices, jolines, tenemos un equipazo y qué feo que a veces qué triste, ¿no? Parece Mejor que dicho, estáis que la pidiendo sociedad no... limosna. Claro, que no se dé cuenta del trabajazo que se hace y de lo bien que viene luego para las personas con problemas de salud mental tener ese recurso ahí, porque realmente... Qué bonito lo que dice. Además, es que muy hay que necesario, diferenciar, eso seguro que sabe mucho Miguel, entre caridad y solidaridad, que no es lo mismo. Hay que ser Bueno, más solidario y no tanto caritativo si es, digamos, desde una Bueno, posición de soberbia. Yo digamos. muchas veces no quiero caridad, quiero justicia, pero yo lo primero que quería hacer es felicitar a la inmensa labor. Por fin podemos hablar de estos temas de salud mental, por fin. Y tú sabes que yo creo en lo local y por eso soy tan crítico con mi ayuntamiento. Pero quiero felicitar porque tenemos la mejor mesa local de prevención del suicidio de España. Y yo creo que eso es muy importante ponerlo en valor. O sea, tenemos aquí una mesa que trabaja extraordinariamente. Y solo quería decir una cosa que creo que es interesante. El tema del placer genera dopamina, pero la felicidad genera oxitocina. Cuando estamos con el tema de pantallas, lo que generamos es placer y es dopamina, y eso nos lleva a la adicción. Ojo con el tema diciendo, ¿queremos vivir para el placer o queremos vivir para la felicidad? Yo creo que hoy tenemos que trabajar más la oxitocina que la dopamina, pero tenemos ahí un tema muy importante que ahora mismo los estudios más interesantes son los de pantallas y adicción. Y yo creo que habría que ponerle porque afecta mucho a la salud mental. Sí, porque es que es el primer paso para empezar con esa adicción, que al final cualquier persona que tenga un problema de adicción tiene un problema de salud mental, ya sea permanente o transitorio, porque hablamos de que... Y ahí puede tocar además la tecla, ¿no? Ya empezando No, a exacto. moverse, ya Claro. empieza ya a estimular ya Exactamente, el yo monstruo. siempre en las formaciones que hacemos y en las charlas con la comunidad terapéutica, en la cárcel y tal, siempre digo que nuestro cerebro es como una hoguera, ¿no? Para que la gente lo entienda así muy fácilmente. Si yo tengo la hoguera con su madera y la cuido y mantengo el fuego a raya, no pasa nada, pero si yo cojo un bidón de gasolina y empiezo a echarle, eso se incendia, ¿no? Sale mucho fuego, se descontrola. Entonces, si nosotros en nuestra química cerebral empezamos a echarle cosas externas que nuestro cerebro realmente no necesita, ahí es cuando nos desajustamos. Nos viene la cosa. Exactamente. mágica. Entonces, hay cosas, como decía Miguel, que no somos conscientes de que están influyendo en nuestra química cerebral, pero lo hacen. Pero nos lo están haciendo, claro. Influye es un evidente. abrazo, una risa, y también influye las 8 horas de móvil Y diario. el darle, Claro. mientras nos tomamos una tapa, el móvil a los niños y tenerlos una hora que no Bueno, hay ese niños. Para que pero- no creo moleste. que habría ¿Habéis que visto abrir Todo otro eso, sí, momento. el abrimos- mural de Bansky que abriremos se el ve debate. un móvil, alguien esnifando Twitter, esnifando... Muy bueno, ¿eh? Claro, Es, sí, es sí, sí, espectacular. sí. Vamos a seguir con la salud mental, pero vamos a avanzar porque además tengo una invitada. Si no da tiempo a escuchar a Proyecto Hombre, la tendremos la semana que viene, pero me interesa mucho un libro del que vamos a hablar hoy, después de comentar al menos en ese extremo que es el suicidio, cómo hay, bueno, algunos hilos, digamos, que se tiran y llevan a ello.
El último caso hace 2 semanas en Sevilla, lo comentábamos antes, Rocío, sí. en fin, una niña que se quitó la vida porque no aguantaba más No esa aguantaba presión más. del abuso de sus compañeras y que ha abierto de nuevo un debate que no es nuevo, pero que sigue dejando titulares y no sé si una respuesta por parte de el ámbito educativo que esté frenando la proliferación de casos de este tipo. Claro, y lo decías tú al principio que yo quería hablar de este tema porque hace unos años era imposible hablar en un medio de comunicación de un tema como el suicidio y más el suicidio adolescente. Yo creo que se hacen tantísimas cosas mal, tantas cosas mal. Muchas veces cuando un adolescente llega a esa situación de arrojarse, de tirarse, de no poder más con la vida, ¿cuánto tiempo lleva aguantando en silencio? Eso es un grito silencioso que para esos padres no lo han sabido detectar, no lo han sabido ver. Creo que como padre es lo peor que te puede pasar en la vida, es lo que le ha pasado a ellos. La comunidad educativa, ahora están diciendo que no se ha actuado, claro que no se ha actuado, ahí tenemos las consecuencias. 2 veces parece se ser había que intentaron avisado modificarlo. y intenta tapar. Yo no es la primera vez que escucho que en los colegios, los institutos se intenta tapar mucho el tema del bullying. No por nada, porque se toma como una pelea, un Sí, un riña juego de niños, niños, ¿no? Que muchas y veces- al final es una forma de violencia. Entonces, mientras que lo primero que hay que cambiar es esa visión. El bullying es una forma de violencia, no es un juego de niños. Entonces se intenta tapar por prestigio educativo, por un montón de razones, pero eso no se puede hacer y yo creo que ya está bien, son muchos nombres y ya hay que abrir los ojos y sobre todo los docentes, que estas cosas no se pueden pasar, por mínima que parezca, por una riña infantil. Es muy, muy grave lo que está pasando. Hace poco vi yo una serie, Miguel, que se llama Invisible, que habla del fenómeno del bullying y que intenta un poco pues el buscar, el concienciar también, ¿no? a la población joven. ¿Tú cómo ves el fenómeno que además lleva 20 años trabajando, digamos, por la convivencia en las aulas? ¿Realmente hay un recrudecimiento de la violencia o es que ahora, por eso de las nuevas tecnologías, redes sociales. alcanza otros estratos que antes no existían? Muy sencillo, estamos levantando la alfombra y viendo. Antes no sabíamos lo que había debajo. 2 buenas noticias, lo comentábamos antes. 1995, la primera tesis doctoral, o sea, llevamos 30 años investigando el tema del acoso escolar y un poquito, y unos 20 años el ciberbullying. Y en 2011 ya la comunidad educativa a nivel andaluz sacó el primer protocolo en caso de acoso escolar o para detectar si hay acoso escolar. Tenemos bastantes herramientas. Hay una comisión de convivencia a nivel provincial, hay un observatorio andaluz de la convivencia, todos los colegios tienen su comisión de convivencia, tienen su consejo escolar, tienen una coordinadora de convivencia, o sea, tenemos muchas herramientas que los expertos y la gente que colaboramos trabajamos y tenemos bastantes herramientas. Ahora bien, Que no existían antes, por lo tanto estamos mejor Mejorando. preparados. te devuelvo la pregunta. Pero ¿por qué no funciona, no? Diríamos. Imagínate si no se trabajara lo que saldría. Claro. Ahora, antes no había ningún protocolo abierto en supuesto de caso de acoso. ¿Funcionaba ¿Es que no había? Sí, lo que pasa es que no se visualizaba. O sea, los mejores colegios y los mejores centros que funciona la convivencia es cuantos más protocolos hay, porque el protocolo, que lo pone bien grande en el título, es en supuestos para averiguar si hay acoso. Algunos centros se creen que es a ver si mi colegio tiene acoso. No, no, no. Los protocolos son para averiguar. Si abres 25, a lo mejor te salen 1, en 2 o en 0. O sea, que salud en convivencia es cuanto más protocolo y más investigación haya. Y se visualice más. Sí, sí. Bueno, luego vamos a seguir con el debate, que además Mercedes yo creo que quiere comentar algo, pero vamos a saludar antes de que termine el programa a, bueno, la autora de un libro maravilloso que yo quiero que ustedes conozcan. Lo quiero recomendar, que se lo compren. Intentaré decirlo bien, que ya saben que yo para las pronunciaciones soy malísimo. Se llama Rita y los Monstruyin. Pero claro, yo antes decía bullying y es bullying, ¿no? Claro, claro. Será Monstruling, seguramente. Bueno, Virginia Lérida es su autora y tenemos el gusto de poder saludarla. Bueno, es de Linares, pero lleva afincada en Almería mucho tiempo y gracias a ello también estamos dotando de este libro a colegios, a bibliotecas, a centros de toda la provincia de Almería. Así que Virginia, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, hola Fran, hola a todos, encantada de saludaros y de estar con vosotros un ratito. No, de verdad, encantados nosotros, porque menudo regalo que haces a la sociedad, en parte también, y es por lo que queríamos destacar este libro,
porque mediante la luz, el color, porque esto es un libro además ilustrado, tú quieres dirigirte a los más pequeñitos y pequeñitas de la casa, pero para que sepan lo que es una situación de acoso y dónde pueden estar ellos, tanto en el lado del acosador como del acosado, ¿no? Efectivamente, bueno, Rita Ilon Mostrulin nació hace ya 9 años, pero bueno, vio la luz el año pasado y sí, está dirigido a los más pequeños desde la etapa de infantil. Es importantísimo lo que habéis estado hablando en la mesa y yo, bueno, mi labor como maestra y como psicóloga, pues es aportar mi granito de arena para que a través de la lectura, sobre todo, ellos empiecen a entender cuáles son los sentimientos que hacen daño a los demás, aunque ellos no lo crean, o no lo sepan, darse cuenta, porque hay muchos que son muy pequeños. Entonces, a través de esta lectura, tiene unas imágenes de Mariquina Ramos que son preciosas, y ellos, a través de la expresión solamente de esas imágenes, ya son capaces de saber que a Rita, en este caso, le está pasando algo malo y que se siente triste en el cole. Me parece especialmente interesante Sí. lo que dices de que ellos sean conscientes, ¿no? Un poco de lo que sucede. Yo creo que nosotros ahora, incluso en una edad adulta, nos damos cuenta o recordamos de episodios que incluso hemos podido vivir o hemos podido ver en nuestro centro, quizá que incluso hayamos participado y que podían suponer un elemento de acoso o de dolor o de sufrimiento para el receptor de ese gesto, y que es ahora cuando nos estamos dando cuenta, ¿no? Necesitamos trabajar también como psicóloga, Virginia, bueno, en esa empatía también de los niños, ¿no? En saber qué es lo que provocan con sus actos. Totalmente. Yo en mi libro, en mi página web, la palabra clave es empatía. Es decir, el que los niños sean capaces de ponerse en el lugar del otro. Es decir, si a mí no me gusta que me hagan esto, pues ¿por qué se lo voy a hacer yo a los demás? Entonces, es como hablaba también antes el compañero, ahí siempre ha existido pues el pegarle a un compañero, el insultarlo, el que llevaba gafas, el que tenía las orejas más grandecillas, el que estaba un poquito más rellenito, que es lo que le pasaba a Rita en este caso. Entonces, eso siempre ha existido, pero gracias a toda la labor que están haciendo todos los profesionales, ahora es cuando eso se está poniendo encima de la mesa y se le está poniendo nombre. Y muy importante también, que lo habéis dicho y lo habéis comentado, que no se menosprecie ningún caso de ningún niño, aunque parezca una riña, una pelea de niños o lo que sea, pero siempre los centros escolares tenerlo en cuenta, los padres tenerlo en cuenta. Siempre, aunque luego sea, como decía el compañero, luego puede ser que no sea acoso, que es muy probable, porque hay muchos casos que no son acoso, lógicamente, pero no menospreciarlo nunca y tener en cuenta siempre los sentimientos de ese niño, porque a lo mejor lo que a uno pues no le daña, pues porque tenga más autoestima, tenga más fuerza, pues a otra persona le está haciendo mucho daño. Sí, es verdad. Me parece maravilloso, además estoy ya pensando cuándo se va a venir Virginia para acá, para los estudios de Almería 24 horas, para participar. Ya estás tardando en invitarla. En vivo, ya además, estás tardando. en esta tertulia, pero bueno, no sé si además queréis preguntarle algo a ella, pero yo sí quiero hacer especial hincapié un poco en la difusión, primero también en la voluntad que estás teniendo tú de hacer todas estas presentaciones, que supongo que será un trabajo añadido al tuyo ya per se, y creo que estás además presente, pues eso, he visto fotografías, ahí vemos alguna en colegios casi que de toda la geografía provincial, ¿no, Virginia? Sí, empezamos con la presentación como el 15 de noviembre del año pasado, presentamos en Roquetas con una biblioteca con casi 300 personas, ¿no? Sí. En Linares presentamos también en el auditorio del Pósito, también con 300 y pico personas, y luego sobre todo la labor que intento hacer en los coles. Ahora mismo, pues los que tengo más cercanos, y también se va difundiendo un poco la voz. Ahora el 20 de noviembre, con motivo de los derechos del Día del Niño, estaré también en el Colegio Portocarrero de aquí de Aguadulce.
Y bueno, pues con charlas divulgativas para eso, para que ellos entiendan que pueden hacer daño sin darse cuenta. Entonces, que comprendan lo que están haciendo y ya está, en lo principal, y a través de la lectura también, que también hay que ponerla en valor, la lectura. Y bueno, pues si asociamos todo, pues estupendo, mejor que mejor. Y además con la ilustración, que yo creo que hace también más atractivo todo esto a los niños y también a los adultos, a los papás. Bueno, que no hay mejor libro, yo creo, en estos días, además que está tan de moda hablar del acoso, pues buscar un poquito de luz y buscar también esta respuesta en este libro que es Mostruling, ¿no? Entonces lo he dicho bien, Mostruling, ¿no? Sí, bueno, se puede de las dos formas, Sí, Miguel Vera me gustaría felicitarte porque los que trabajamos con adolescentes y especialmente con mamás y algún padre despistado que viene, pero sobre todo con madres, el tema del acoso, pues sobre todo prevención, a veces llegamos tarde. Es importantísimo que haya material desde ya infantil. Sí, ella es primaria además. Con lo cual, de verdad, el abrazo del pulpo y felicitarte y agradecerte porque... Muchísimas es necesario trabajar desde el Es verdad, es que los niños pequeños ya, si lo tienen clarito desde abajo, ya es muy raro. Lo que decía mi abuela, ¿no? Si el árbol desde pequeñito no se tuerce, ya es muy difícil que nazca más. No, pero además ya se va viendo. Perdona, Virginia, bueno, felicitarte, igual que Miguel, me parece un trabajo súper importante. Lo que tú decías, poner en valor los libros, creo que es súper importante, la lectura, al final, el escribir, el leer, salva muchas vidas también. Yo tengo un niño de 3 años, muy pequeñito, y es muy complicado ya desde pequeño intentar explicarle esas cosas. Incluso siendo tan pequeño, en los parques ya se empieza a ver los afeos entre uno a otro. Entonces, libros como el de Virginia me parece importantísimo pues trabajarlo y además, con los ellos. niños, hay una verdad, y que se me entienda bien, pero dicen que los niños son muy crueles. Y a veces es verdad que es muy chiquitito, como no tienen a veces esa barrera, pues no sé, de la cordura. No saben tampoco, claro, con 3 años no saben el daño que están diciendo. Cuando era por eso es muy importante. Rocío, a ver, Virginia, qué buen regalo para las reinas magas de este año, el libro de Virginia. Eso iba a decir Virginia, que además creo que está intentando hablar. ¿Dónde podemos conseguirlo? ¿Todavía tienes por ahí ejemplares? ¿En la página web, por ejemplo? Sí, en la página web estamos poniéndola, esta semana creo que terminaremos de ponerla a punto y bueno, sí, como Miguel decía, este año por ejemplo hay algunos coles que me han pedido, he tenido que pedir una tercera reimpresión porque, bueno, pues los Reyes Magos van al cole, en este caso el Portocarrero, y Reinas Magas también, claro, bien, y van a llevar... Como regalo van a llevar a Rita, así que... Y quería, Fran, si me permites, también comentaros que dentro del libro también yo he querido proponer una pequeña guía didáctica para ayudar a los padres, es muy cortita, son pequeñas pinceladas de dónde pueden acudir, qué es bullying, qué no es bullying, cómo pueden ayudar a su hijo. Luego también he puesto un espacio de reflexión para que esos niños... Es lo mejor y lo peor del libro, porque he visto ya libros escritos. Entonces, bueno, es malo pero también es bueno porque ellos pueden expresarse a través del libro de Rita. Efectivamente. Y a través también del dibujo. Luego está la canción Soñando como tú, que la escribí yo y le puso música a María José Enríquez también, que tendremos al coro también que canta esta canción, o sea que el libro es súper completo y sobre todo expresión artística, de todo, cultural, a tope. Pues nos alegramos mucho. Y oye, que tengo tu contacto, Virginia, ya te lo digo, no te vayas muy lejos, Claro sé que no bien me lo vas a tener complicado, que está de aniversario de tu libro, pero... volverás aquí. Cuando queráis. Ya te lo Cuando queráis. Muchas gracias. Y estamos llegando ya al final, pero yo había dejado a Merce, que además me interesa mucho especialmente, porque claro, todo esto tiene un pozo psicológico, lo estamos viendo, y yo no solamente me voy a la víctima, también a los agresores, o agresoras, que son niños también y a veces quizá no son plenamente conscientes de lo que están haciendo y quizás se pueda corregir, no lo sé, quizás sea muy bien pensado. Por supuesto que se puede corregir. Al final la educación se trabaja desde el día que nacemos hasta el día que nos morimos, que no se nos olvida
que nuestros niños chicos nos escuchan, que cuando tienen un añito están chupando constantemente todo lo que hacemos, todo lo que decimos, los gestos. O sea, no es casualidad que tu hijo ande igual que el abuelo, que es muy gracioso, no vemos los vídeos con las manillas por detrás. Qué bueno. No es casualidad. Al final tienen unos referentes, ¿no? Nosotros somos los referentes de esas personas que van a ser adolescentes, que van a ser adultos. Ese niño que está en el parque tirándole arena a otro no sabe lo que está haciendo realmente. Esa maldad de la que hablábamos en otra área, no la tiene un niño de 3 años, o sea, no existe. Psicológicamente no podemos hablar de un niño malo como tal. Sí. No, es que en ese sentido. Yo lo he visto y lo he sufrido. A lo mejor viene un niño pequeñito, te da un puñetazo y no lo hace con mala intención. O sea, puede parecer absurdo, pero no lo hace con mala intención. ¿Qué podemos hacer? Trabajar esa gestión de las emociones, Claro. esa gestión de la frustración, el que esa niña o ese niño entienda que si me pega un puñetazo me está haciendo daño. Claro. Y que no es sobre un todo juego. cuando, por ejemplo, como ella tiene un hijo y me recuerda a la mía también, ¿no? Y a veces mi hija me pega porque se frustra, porque quiere algo y no se lo he dado y me da un puñetazo. Y digo, ¿qué es lo más rápido? ¿O qué te dice instintivamente Soltarle tu tu otro, cerebro? Soltarle que es lo tu que hará otro. mucha gente, claro. Es un error. ¿Por qué es un error? Porque te estoy enseñando que cuando algo no me gusta, eso Lo es lo que soluciones hay. también. Entonces La luego violencia. van a repetir ese patrón. Entonces vamos a empezar también a poner el foco en casa, porque se habla muchísimo, he visto durante estas 2 semanas que por desgracia ha pasado lo de esta chica, que hace poco pasó aquí también. Que, Sí, aquí en el Ejido Sí. ha habido varios casos. Y en Almería. Sí, y hace poco falleció también un chico en el centro de menores de aquí de Almería. Entonces, creo que es muy importante que empezamos a poner también el foco de atención en lo que rodea a esa persona. No solamente a la víctima, al agresor, que es muy importante por qué ese niño o esa niña está haciendo esos actos de crueldad, que al final es de lo que se trata, ¿no? Son actos violentos, son actos agresivos, son actos crueles, que saben que están haciendo un daño a un tercero, ¿no? Ya da igual el género. Entonces es importante poner el foco ahí, porque hablamos mucho de educación, de los profesores, que es súper importante porque pasan muchas horas allí, pero es que hay otras patas en la mesa que están Que a lo cojeando mejor no se están y no mirando, somos no se conscientes. están mirando. Sí. Bueno, pues oye, lo vamos a dejar en todo lo alto. Venga, la última. La última. Papá, mamá. No, es que yo no tengo un hijo o una hija que es agresor. O no tengo una hija que ha sido agredido. Todos nuestros hijos y tus nietos y tus nietas está afectado el tema del acoso. Porque eres o agresor, o eres agredido, o eres espectador, tanto pasivo o activo. O sea, todos los niños y las niñas es un tema que afecta. Sí. ¿Y hay solución? Sí. Los mejores trabajos internacionales, tanto el proyecto Kiva como Finlandia, como el que tenemos nosotros en España de comunidad de aprendizaje, que es el modelo dialógico de prevención de conflictos, tienes que trabajar no solo con el acosador o el acosado, que hay que trabajar, sino con el resto. Cuando se trabaja, por eso es tan importante lo que hace la labor de Virginia, cuando se trabaja con todo el resto de niños y niñas, es cuando se acaba de una manera eficaz y hay los medios. Pues me alegro mucho de que me haya detenido a que termine el programa antes de decir eso, que me parece muy bien. Y además nosotros vamos a cultivar también, yo creo, el sentido crítico, el debate en nuestras casas. A lo mejor hay una conversación pendiente con nuestros hijos e hijas, sean acosadores, acosados o espectadores. Sí, y ¿no? abrir los ojos, Está Fran, todo bien que es en muy tu clase, importante. todo va Sí. bien, has visto alguna cosa, Claro, hablemos con eso nuestros hijos. Y formarse, e hijas. que no nos toca hasta que nos toca. Pues por así una es. parte o por la otra, pero Eso nos es. toca. Es verdad, está a nuestro alrededor y la cuestión es detectarlo y erradicarlo. Hoy con Mercedes Fernández, con Rocío Fuentes, con Miguel Vera Un placer. y que el próximo martes a partir de las 9 de la noche aquí en Almería 24 horas televisión, la mejor telelocal, ¿qué les voy a decir? Adiós, adiós.